Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura y Libertad. Vamos a hablar un poco de temas de contingencia hoy día, así que voy a partir presentando a los invitados, que como siempre son personas tremendamente interesantes, bien instruidas en los temas. Bueno, voy a presentar primero a un gran amigo de hace años ya, un maestro, un gran profesor, o sea, de esos profesores que hacen que uno no le den asco a los profesores. Bienvenido, estimado Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos que están aquí escuchando el programa Cultura. Nuevamente, es mi segunda invitación y feliz de poder aportar mi opinión, mis comentarios, mi punto de vista a los temas que nos tienes para hoy, Jorge. Así que sea lo mejor esta conversación. Para continuar voy a presentar a un amigo ya de Alianza Libertaria, es de la casa, ha probado cierto brebaje secreto que tengo por ahí, tuvo el placer. Bienvenido, Fernando. Hola a todos nuestros amigos de Cultura en Libertad y de Alianza Libertaria. Sí, pues, muy bueno, muy buen producto. Y nada, pues, tenemos hartas noticias para esta semana, ¿eh? Post las fiestas patrias, ahí se movieron algunos pisos por ahí en la política. Así que saludo ahí al tremendo panel que tenemos aquí, Infierno Cercano y Mr. Pedro. Y voy a partir por un tema que es grave, que creo que necesitamos hablar de él, por la gravedad que representa. Así que les voy a compartir una noticia, chicos, para que la vayamos comentando. Fiscalía de alta complejidad investiga ataque incendiario a matrimonio en Carahue. Pareja se mantiene en estado grave. La familia Allende Flores fue atacada al interior de su vivienda en el sector de la Araucanía, en la ruta hacia Tirúa, por 4 sujetos a rostro cubierto que portaban armas de fuego y vestían ropas de mimetizaje estilo militar. La coordinadora Arauco Mañeco Cam desmintió su participación en el atentado, diciendo: negamos toda vinculación que la autoridad intenta hacer respecto a los hechos producidos en el sector de Villa Araucanía, señaló la organización en un comunicado. ¿Qué les parecen estas declaraciones y esta situación que enfrentó nuevamente una familia chilena en el sector de la Araucanía, donde la violencia no se detiene? ¿Voy a abrir yo? ¿Puedo abrir? Sí, por supuesto. Fernando, gracias. Oye, en realidad, justamente es justamente eso. Yo tomo la hebra de tu comentario, de tu presentación. Es un atentado contra la familia, un atentado contra la convivencia, contra la propiedad de las personas, el buen vivir, la esencia. Entonces, si uno pudiera hacer, yo hago la pregunta también al panel, si uno pudiera hacer una bitácora de todo este tipo de atentados que han sufrido personas desconocidas y que la prensa, según su agenda y su interés, ¿no es cierto?, puede estar abordando, ¿no? Quizás es suerte que nosotros hayamos tenido la atención de una lamentable situación como esta. Entonces, si uno pudiera reunir todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido en tantos años, los últimos 20 años, por ejemplo, en la Araucanía, quizás nos sorprenderíamos. Cedo la palabra. Mira, yo tengo la oportunidad de conocer el sector de Carahue. Fui este año. Es un sector que existe un nivel de pobreza importante, que le pegó mucho la pandemia. Es un sector muy lindo, para que se imaginen, el sector de la Araucanía es para el sector de Temuco, no en Temuco, pero es Temuco hacia la costa, ¿ya? Es un sector, como les digo, con mucha vulnerabilidad, entonces bien lamentable. Es un pueblo más o menos chiquitito. Entonces es bien lamentable lo que está ocurriendo en la Araucanía. Claramente aquí el Estado no está cumpliendo su tarea, como siempre, de garantizar, dar seguridad. Tenemos un presidente también que le tiene miedo a esto, le tiene miedo a las organizaciones de las Naciones Unidas y todas las agrupaciones de derechos humanos en Chile en particular, que ofrecen cierto proteccionismo a estos terroristas, esa es la palabra, son terroristas. Y bueno, aquí la CAM se está lavando las manos. Vamos a ver qué pasa, porque quizás cuánto tiempo se va a demorar la fiscalía en levantar los antecedentes. Sabemos que la justicia en Chile es lentísima y además corrupta.
qué lamentable. Un saludo nomás a la gente de Carahue que le ha golpeado muy fuerte la pandemia en particular y la pobreza que se vive en la Araucanía, ¿no? Y ahí, Fernando, es justamente eso, es los derechos humanos de las personas afectadas. O sea, y ahí es cuando está el sesgo, que es patético, que no podemos aceptar en realidad a las personas que creemos en la libertad con respecto a esos derechos fundamentales que nos debieran gobernar como seres civilizados y no tribales como muchos aspiran en distintas instancias en este país. Bueno, déjame agregar una cosa también. Hoy día teníamos otro invitado que es Fernando Fuentalba, quien intentó conectarse, pero debido a que algunos grupos tienen la costumbre de destruir las antenas telefónicas, fue imposible la comunicación. Así que lo menciono porque quiero mandarle un tremendo saludo a un tremendo luchador por la libertad que tenemos en la Araucanía. Su auto lleno de balazos lo demuestra, una persona que ya va y dice lo que tiene que decir sin miedo y que ha tenido que luchar con las consecuencias de eso mismo, y que me hubiera gustado tenerlo acá comentando esta noticia, particularmente porque él sabe lo que se vive ahí realmente. O sea, él no es un espectador lejano como quizás somos nosotros, que estamos. Yo personalmente vivo en la capital del país, entonces no es lo mismo ver esta realidad desde la comodidad de la ciudad y encontrarte con estas situaciones que quizás tú dirías, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Son carteles mexicanos, ¿qué carajo está pasando ahí? Entonces, lo quiero mencionar por eso, así que también mandarle mis saludos muy cordiales a Fernando, que aceptó con la mejor de las voluntades participar hoy día y no fue posible. Así que eso, compadre, sigue dando tu lucha ya y sigue siendo un ejemplo, weón, de lo que es tener pelota. Y nada más que decirte que eso, viejo. Creo que eres una persona admirable y espero que tu aventura ahora política fructifere, porque necesitamos a personas como tú en el gobierno. Y antes de partir el programa, estábamos pensando en qué cosas podíamos preguntarnos o ver, y Pedro pensó en una pregunta que no se la vamos a poder hacer a Fernando, pero me gustaría que la analizáramos nosotros. Adelante, Pedro, tírala nomás. Oye, sí, aquí la estuve como amononando un poquito. La pregunta es así, la dejo. ¿Por qué en un país como este, donde la Araucanía es una zona de conflicto, gana la derecha? ¿Por qué tradicionalmente ha ganado la derecha en la Araucanía? Incluso como el dato más relevante, no es relevante en realidad, que incluso el último gobernador de derecha, que creo que fue el único, fue justamente en la Araucanía, que fue de Bópoli. Entonces me gustaría, pongo esa pregunta, yo creo que muchos de nuestros auditores pueden estar teniendo esa duda, y cómo se maneja esa información. Gana la derecha, pero tenemos conflicto. Ahí está mi pregunta para hoy. Mira, yo no sabría, tengo una pura hipótesis, ya que es la misma hipótesis que aplicaría mira el caso curioso en Rapa Nui, en la mal llamada Isla de Pascua, pero se llama Rapa Nui, ya, la isla de Rapa Nui. Que es que allá en esa isla, curiosamente, hay un sector que admira o que tiene un cierto cariño a un dictador que tuvimos en este país entre el año 70 y 90. Y es curiosamente porque en la dictadura se instaló la ley indígena, la ley que protege de alguna manera los territorios a las personas con apellidos autóctonos de este país. Entonces a mí me da la impresión de que en esa zona muchas personas, sin yo apoyar la dictadura, pero sabemos que gracias a esas leyes muchas de las personas tienen la posibilidad, asumiendo de que existe una gran concentración de población indígena, digamos mapuche, por decirlo así, o de pueblos originarios. Yo creo que esa es la palabra, porque no solamente son mapuches, ojo, ese es un gran pueblo, pero no son los únicos, están los picuchas, hay varios, ya no soy experto en esa área más étnica, pero sé que entiendo que hay muchos más. Entonces, claro, yo creo que por ahí puede ir una explicación, ¿ya? De hecho, las actuales leyes vigentes se formaron ahí y gracias a eso muchas personas, digamos, de la cultura originaria, digamos, tienen beneficios que se les da el Estado de alguna forma a nivel de tierras y otro tipo de beneficios.
Yo creo que esa es una hipótesis. Ahora, otras no sé. Ahí habría que indagar. No sé qué opinan ustedes, estimados amigos. Yo tengo la hipótesis de que en este proceso le achaco, voy a decir eso, le achaco la responsabilidad de esa preferencia. Yo creo que al mundo, ¿no es cierto?, mapuche o de los pueblos originarios, un poco colocando en eso, me gusta como decirlo así también, más que abarcativo. Está también, yo creo, la influencia del protestantismo, o sea, en concreto la iglesia evangélica. Yo creo que hay una relación directa entre la gente que quiere trabajar y que ha podido, con estos, ¿no es cierto?, fenómenos de hibridación, ¿no es cierto?, de mezcla, ¿no es cierto?, entre lo que ha sido, ¿no es cierto?, la herencia española, en este caso con respecto al culto. Pero también el culto implica una serie de valores, que no es el culto solamente que uno puede tener una creencia, son valores de vida. Que yo creo que también, ahí yo creo que tengo una, al igual como tú dices, Fernando, una hipótesis bastante factible en ese sentido, en términos de la cercanía que puede ofrecer una visión evangélica, protestante, a lo que puede ser una seguridad, una integridad en este sentido, ¿no es cierto?, de un territorio, de un funcionamiento, de una administración, y que estaría por sobre todo, y aquí me pueden dar duro los auditores, sería bueno, por sobre las mismas tradiciones que obviamente vienen con el pueblo que habita en la Araucanía, ¿ya? Entonces yo siento que a nosotros nos venden como la mitad, lo que dije al final, como que los mapuches, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche, en este caso, radicado en ese lugar, no tiene una visión o queda como descartada esta visión que es producto de la conquista finalmente, del mestizaje. Entonces como que, y de hecho muchos autores nos dan la idea de que el mapuche vive en torno a sus dioses y a su... No están así, hay gente que tiene una tradición y va a la iglesia y que tiene un raigambre, y esa es la palabra, un raigambre sobre esas costumbres y valores de la cristianos occidentales. No sé si me entienden, ese es el punto. Eso podría aportar como una posible razón que va en contra de todo esto plurinacional y, ¿no es cierto?, desintegración. Sí, es extraño porque, a ver, recordemos este episodio cuando fueron estas comunidades mapuche a la convención, al mismo lugar, a quejarse de que estas personas no eran representativas. Y así un sinnúmero de cosas. Recordemos otras declaraciones de otro grupo diciendo que ellos no iban a participar, por ejemplo, del proceso constituyente porque ellos consideraban que no eran chilenos. Y claro, creo que incluso a la gente de Rapa Nui le pasa un poco. Yo he escuchado muchas veces a ellos decir que ellos no son chilenos, que son Rapa Nui. Quieren ser franceses también. Claro, y ojo que yo quizás lo puedo entender un poco porque... Bueno, a diferencia de las otras situaciones, la gente de Rapa Nui está al medio del mar, básicamente entre dos continentes. Entonces se me hace más razonable pensar que personas como ellos se sientan menos apegados quizá a lo que es Chile o lo que es la parte continental de Chile. Absolutamente. Hay una demanda ahí, pues en el caso de Rapa Nui hay una demanda que este año, hace un par de meses, el mes pasado, no recuerdo, si mal no recuerdo, accedieron a una corte internacional para el tema de su autodeterminación, que es como llamarlo de esa forma. Entonces ahí, claro, en el fondo quiere pedirle al Estado que le haga devolución a los privados de la isla todas las tierras que tiene el Estado actualmente, que no son pocas, ¿ya? Entonces ahí hay todo un tema ahí. Bueno, interesante. Pero en eso de respecto al pueblo mapuche, a mí no me queda tan claro. Ahí yo creo que habría que plebiscitar a la gente directamente qué quiere hacer al respecto. Pero me da la impresión de que son grupos muy pequeños. Y en Rapa Nui no lo sé. Es que como es más chica, una isla muy pequeña, no sé, ahí habría que hacer quizás lo mismo, plebiscitar. Pero me da la impresión que no sé si todo el pueblo mapuche querrá realmente independizarse o tener una nación o un estado mapuche, como lo han propuesto algunas agrupaciones por ahí. No sé qué opinan ustedes, tío, amigos. Yo creo que no. De hecho,
Señal de eso es lo que pasó en el plebiscito del porcentaje de participación de los mapuches dentro del voto específico que tenían para pueblos originarios. ¿Cachai? Que fue muy, muy baja. Entonces, eso sumado a que, bueno, ustedes saben que normalmente los grupos más chicos son los que hacen más ruido, parece que son muchos, pero en realidad de repente no son tan representativos de la realidad general. Entonces también aplica el tema de que yo he conocido gente que es descendiente o de etnia mapuche o que así se considera y ellos quieren vivir como yo, que ellos se ven como chilenos, les gusta navegar por internet, les gusta vivir en la sociedad más actual, más común y más actualizada posible. Y el tema de la originalidad, son gente que se ha desprendido incluso de cosas como conocer su propio idioma o dialecto, ya que no tiene escritura. Oye, ahí se abre justamente ese tema de que nos venden una narrativa los medios de cierta coherencia del tejido social de estos grupos, ¿no es cierto?, originarios, y no están así. No están así, entonces yo creo que aquí quizás prima la violencia, como estos tipos que estamos citando en la noticia al principio de esta misión. Sí. Efectivamente, son pocos pero locos, dirán por ahí, pero justamente son la repercusión mediática puede generar una opinión pública al respecto, de cierta consistencia, anclada en una violencia, anclada en solicitudes que pueden ser atendibles si nosotros nos establecemos como que todos podemos ser escuchados, ¿no es cierto? Pero dentro del diálogo, y así uno se hace la pregunta, ¿hasta qué punto nosotros nos colocamos ser poseedores de una tierra? Es una pregunta que a veces que podría tener una derivación jurídica, incluso, hasta, no sé, como, o sea, incluso me hace desde mi ignorancia, y por eso lo planteo quizás también desde mi ignorancia, en esto como el mismo concepto de nación, esos conceptos modernos que no pertenecían en ningún caso a un grupo originario que tenían otro desarrollo cultural sobre su propia organización política, religiosa. Entonces es como súper loco esto. Bueno, es posmodernismo duro lo que vivimos actualmente. Eso como que me hace ruido y por eso también me gustaría como dejarlo súper claro. ¿Son coherentes? ¿Son unitarios? ¿Realmente son unitarios? Yo creo que no, y fíjate que te voy a hacer un comentario de una ocasión que tuve la oportunidad de conversar con una persona de esta etnia originaria, una persona bien mayor, que me dijo que lo peor que les ha pasado a ellos, y esto me lo dijo como opinión personal igual, es la existencia de la ley indígena. Y de hecho lo que me dijo fue textual así: la ley indígena nos obliga a vivir en comunidades. Y a vivir de una manera distinta de la que viven ustedes. Cero integración, no permite la integración. Y eso, el comentario de una persona mayor. Oye, pero eso es como dejar un piso de que ya tenemos hasta cierto punto una ancla jurídica de que hay un espacio dentro de otro espacio, ¿cachai? O sea, si tú no puedes circular libremente, tenés que ajustarte a una ley. Y yo hago la pregunta, y siempre la pregunta, yo me acuerdo que le hacía la pregunta por Instagram a la gente de estos que promueven todo esto, plurinacionalidad. Yo le hice la pregunta, ¿cómo yo puedo saber cuál es mi etnia? Nunca me respondieron, ni el CERVEL tampoco. Yo cuando me enrolo en los consultorios, pues tengo FONASA, me preguntan siempre, ¿a qué etnia pertenece? Y yo no sé. Bueno, Pedro, te paso el dato, hay un laboratorio en Francia que tú le puedes mandar una muestra de sangre y te mandan ellos un decálogo ahí con toda tu ascendencia sanguínea, weón. Yo lo haría como privado, no le pediría al Estado eso. Que todos le pedimos al Estado. No me voy a pisar la cola. Para puro satisfacer mi curiosidad, una pregunta que un día me hizo mucho ruido, me empezó a hacer mucho ruido, ¿ya? Porque uno va empezando a buscar en su ancestro, y por ahí tengo una abuela peruana y que incluso podría aparecer perfectamente un afro por ahí metido dentro de mis genes, ¿cachai? Y yo perfectamente podría decir, ¿sabe, señor? Yo puedo pertenecer al grupo, a la gente que es de los afro en la constituyente. Entonces, esto si uno lo analiza desde los conceptos, cómo estos conceptos se ha ido como construyendo, muchos esos quedan en la nada misma de tanto mestizaje y mezcla que es como, bueno, lo que nos permite a nosotros sobrevivir, ¿cachai? Entonces, como bien
tirado las mechas hasta cierto punto. No tiene lógica. Yo me acuerdo cuando estuve viendo estos comerciales, estos laboratorios que hacían estos exámenes de sangre, había gente que mandaba las muestras y les llegaban así como 30 ascendencias, así como tal porcentaje de tanto, tal porcentaje de tanto, y era una cuestión así que tú decís, viejo, o sea, no hay nadie que no tenga sangre de todos lados. Te puedo decir una cosa, yo creo que los nazis, y esto es como un comentario aparte, yo creo que los nazis tuvieron que hacer lo que hicieron su experimento nazi porque después cacharon que la ciencia iba a destruir todo lo que tenían planteado desde el punto de vista racial. ¿Cachai? Porque en el fondo el concepto da para mucho, pero cuando empieza uno a investigar la ciencia biológica, el desarrollo del genoma y todas esas cuestiones, no resiste. Y por eso odian la ciencia, ciertas posturas radicales odian a la ciencia por eso mismo, porque es indesmentible eso. Exactamente. Oye, yo justamente te iba a decir eso de lo que está diciendo el señor Infierno Cercano. Está diciendo Jorge que en el fondo hay un TikToker que a mí me gusta mucho que habla de los ¿cómo se llama esto? Del árbol genealógico y todo. Sí, hace un estudio, él tiene un nombre, eso, él estudia eso. Y hay un examen de ADN que tú te mandas, pero no es de sangre, es bucal. Te mandan, no me recuerdo, parece, no sé si en Estados Unidos parece que lo hacían, y te dan todo un perfil de cuántos genes, si tenés genes de vikingos, de no sé qué, de africano. Creo que sería interesante hacerse eso. Yo más de una vez lo he pensado también, como la misma pregunta de Pedro, existencial, así como de dónde venimos. Fernando, disculpa que... A mí me daría nervio porque te imaginás y te sale 3-4 genes así como desconocidos. Ya, Marciano. Oye, pero mira, pero en un escenario hipotético de que, por ejemplo, yo mismo, que parezco caucásico, aunque no medio 1,80 m, al contrario, yo aparezco como un hombre blanco, ¿no es cierto? Mestizo. Y si apareciera, por ejemplo, una traza de color de una persona negroide, que se podría llamar, ¿cachai? Esa palabra con N, como que la tienen... Yo podría decir eso y ahí generaría... Pero imagínate el impacto que generaría en esta gente que colectivamente está ya siendo como llevada por ciertas definiciones que son súper, como decía anteriormente, discutibles. ¿Sí? Por eso ese tema tiene un bajo nivel de debate, es bajísimo. El debate racial es bajísimo. Oye, Pedro, yo te voy a recomendar un TikTok. Yo soy TikToker, entonces veo mucho TikTok. Te recomiendo un TikToker que se llama Gonzalo Luengo Orellana. Mira, dice así su perfil. Él es profesor, genealogista y bueno, y ahí dice por otra anécdota de él. Y este gallo es bien interesante. Ya él tiene un blog también que se llama genesdefamilia.blogspot.com. Mejor ahí te va a interesar. Y este gallo es muy interesante porque te dice, mira, Elisa Loncón, orígenes familiares, y te muestra todo el árbol genealógico. Te dice, por ejemplo, famosos de Chile que son familiares lejanos a través de Felipe Camiroaga, así como te dice Felipe Camiroaga, y te muestra todos los primos no sé cuántos, y así. Es bien interesante. Y este gallo aquí muestra un video respecto a lo que hablábamos del ADN y todo, y te enseña a hacer un estudio. Este gallo es súper así fanático de la genealogía, de hecho es genealogista. Y te lo recomiendo, y a todos los que nos están viendo, todos los amigos aquí que siguen Cultura y Libertad. Oye, genealogista puede ser una de las profesiones que van a ser después eliminadas por la Constitución. ¿Te imagináis? Claro, y eso que es entretenido, porque al final, ¿cómo se desvirtúan las cosas? Porque uno de las fones primordiales de la ciencia es descubrir o explicar la verdad, la realidad, ¿no es cierto? Aparte describirla y también a través de la experimentación. Entonces todos estos discursos van en contra, hasta cierto punto van en contra de eso. Se habla mucho de ciencia, apoyar la ciencia en Chile, pero en el fondo el pensamiento científico pondría en serias dudas todos estos elementos que constituyen fuerzas de poder actualmente. O sea, el otro día me dijo una frase muy buena, Voltaire, alguien me dijo, aquello donde no puedes atacar, ahí está el poder. Y eso está pasando con estos grupos actualmente, uno no puede tirarle. Entonces yo no me imagino muy bien recepcionado que yo pudiera decir, ¿sabes? Yo tengo este argumento, aquí tengo el señor de la página Genes de Familia y pertenezco también hasta cierto porcentaje, porque yo le pregunté al gallo del CERVEL, ¿qué porcentaje necesitaría ser yo de cierta etnia para pertenecer? ¿Quién lo define? ¿Dónde lo definen? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Eso está perdido. Yo creo que hay una búsqueda que la tercera, que está últimamente la buena para hacer los
las denuncias no ha hecho. Bueno, y hay, como tú mencionabas, hay gente y grupos ya de interés que ya son intocables. Y hablando de estos grupos de interés, quiero pasar de tema porque tenemos un videíto que me gustaría que viéramos y luego comentemos. Así que se los voy a tirar nomás, cabros. Por ahí va. Sí, voy a poner Hola a atención. todos, todas y todes. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta Constitución de 1980. Al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendido el proceso para llegar a ella, mi compromiso siempre ha sido real. Aunque ya lo he dicho, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busco privilegios ayer y no los busco hoy. No invoco fuero ni lo voy a hacer, y estaré protestando en las calles cada vez que lo crea necesario. De igual forma no aceptaré dinero por los días en que no trabajaré sin justificación. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. No trabajaré en la convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores los reconocen y asumen sus consecuencias. Errores. No es un delincuente, es un error. No es Hay un varios crimen, puntos, no es un delito. hay varios puntos para declarar este choclo. Bueno. Así que no sé por qué, pero mira, yo le diría a Rodrigo Rojas, le diría que, o sea, estoy de acuerdo con su decisión. Creo que él debiera centrarse en su salud. Yo creo que empatizando con su estado. Creo que yo creo que Rodrigo Rojas es un ejemplo de una persona que no tiene foco. Cuando la salud es una plataforma para hacer bien las cosas, ¿cachai? Por eso también uno puede plantear un segundo tema, de la idoneidad. La semana pasada, hace 2 semanas, se hablaba de que estaban pidiendo asesores, este tema del presupuesto, ¿verdad? Y los asesores, porque se temía que algunos de los constituyentes pudieran tener algún quiebre mental. Entonces, nuevamente, podemos preguntar, ¿está la gente preparada para ese grado de trabajo? Porque también hay un quiebre mental, no solo emocional, sino porque intelectualmente, eventualmente, no son capaces de llevarlo a cabo. Ojo, ese nivel de frustración frente al lenguaje jurídico de personas comunes y corrientes que están integrando actualmente la constituyente puede perfectamente dar pie para una persona que se da angustia. No. Y ahí es cuando uno entra al mundo de la salud mental, que es un gran tema, ¿cierto? Que está como invocado, porque yo te voy a colocar un psicólogo, voy a colocar un psicólogo, pero si yo no entiendo una ley y no tengo todo ese bagaje de años que es mi profesión con respecto a eso, es imposible que un psicólogo o un coach o lo que sea lo reemplace. Y ese es el nivel de servilismo que estos constituyentes se están colocando, ¿me entiendes? Y lo último, antes de darle la palabra a Fernando, creo que lo último es esencial. Yo creo que la izquierda no hace eso, de aceptar y conocer los errores. Yo nunca he escuchado a un izquierdista decirle que Salvador Allende lo hizo pésimo. Yo creo que cuando la izquierda lo diga, creo que va a ser un buen mañana para Chile. Yo, Pedro, creo que hay sectores de la izquierda que sí condenaron lo que pasó con el señor Rojas Vade, Jorge Rojas. De hecho, se dividieron. Los primeros que, no olvidemos que cómo reaccionó la Convención Constituyente cuando salió a la luz pública todo esto, el reportaje de La Tercera. Curiosamente, La Tercera, como dijiste tú, el medio de las denuncias. Bueno, cuando La Tercera muestra todo este lío, digamos, todo este embrollo que estaba muy bien oculto por parte del señor Rojas, se dividió la Convención Constituyente. Por un lado estaba la señora Loncón, que estaba defendiendo a este gallo en primera instancia,
lo defendía, decía, no, todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿ya? Pero también salió Stingo, ya, otro sinvergüenza más que está ahí, no sé por qué está ahí ese sinvergüenza, también defendiendo y alegando un montón de cosas, ese sinvergüenza. Pero también habían otros, a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que hay que decir las cosas buenas y malas. El señor Baradit, tenemos muchas cosas malas de él, pero este señor lo criticó al señor, decía que tiene que expulsarse de la convención. Y también salió el señor Fernando Atria diciendo lo mismo. Entonces ese sector de la izquierda lo presionó. Ahora, no creo que lo hayan hecho por un tema moral, sino que es para defender, no hay que olvidar eso, defender la convención, porque esta situación le ha hecho mucho daño. En las encuestas ha mostrado cómo ha perdido fuerza, confianza a la gente, ya no cree tanto como antes ya, en la convención constituyente. Entonces, dejarlo más sería poner en riesgo el plebiscito de salida para ellos. ¿Ya? Entonces, ahí también hay que ver ese punto, pero claro, hubo un sector y ahora después finalmente la señora Loncón terminó, digamos, cambiando su discurso diciendo que ya tenía que renunciar y todo, porque este sector de la izquierda, por decirlo así, más inteligente, ¿ya? Más menos sensato, pasional, más inteligente, salió a decir eso, inteligente no necesariamente para bien, ¿ya? Pero bueno, salió a decir esta situación y ahí estamos en lo que estamos y este señor dice lo que dice, digamos, haciéndose un poco la víctima también, porque no sé qué opinan ustedes, pero bueno, la doctora Cordero ya le puso un diagnóstico a este señor, dijo que tenía narcisismo maligno, o sea, lo que tiene Stalin, lo que tiene Hitler, lo que tiene Pinochet, lo que tiene, o tuvo, mejor dicho. Todos estos personajes nefastos de la humanidad lo tiene el señor Rojas. Y claro, cuando habla igual que un delincuente, cuando dice, yo cometí un error, no soy un delincuente, es lo que dicen los delincuentes. Si es lo que dicen los delincuentes, hay que decirlo tal cual. Es lo que dicen los delincuentes. Y buscan siempre ese discurso de victimismo, porque no olvidemos que este señor salía en muchas protestas sin polera, rayándose el cuerpo, hablando contra todo lo que es la institucionalidad y a no respetar la ley, ¿ya? Y mucha gente votó por eso, por él, y otras cosas más. Entonces, no sé, yo creo que no le creo su victimismo, señor Rojas. Yo quiero detenerme en un punto interesante, que es cuando él dice, yo no soy un delincuente, soy alguien que cometió un error. Yo le quiero recordar a los espectadores que esta persona hizo una declaración de patrimonio, donde habló de lo que tenía, lo que no tenía, sus deudas, todas las cosas, y eso creo que es injuria. Eso es un delito. ¿Perjurio? ¿Eso sería como perjurio? Y creo también que haber hecho esto también, yo por lo menos podría entenderlo como un fraude también. Claro. Entonces, oye, ahí... Sí. Uh-huh. Entonces me parece extraño que esta persona diga, yo no soy un delincuente, yo soy una persona que cometió un error. O sea, partamos diciendo que nadie lo estaba tratando de delincuente. O sea, este compadre por sí solo está entendiendo, pese a todo lo que hace y dice, que lo que está haciendo lo convierte en un delincuente precisamente. Claro, él da a conocer su mapa, finalmente, como dice Fernando, de una observación notable. Eso él concibe un mundo donde el actuar mal se confunde con delincuente. Entonces, imagina la escala de valores. Y el hombre por la palabra, no las palabras vacías. Un buen punto, Fernando, el que tú haces. Si él habla de delincuentes, yo me puedo cometer un error. Y también, de ese modo, y ahí quizás aparece ese rasgo narcisista en términos de que yo voy a seguir protestando, ¿ya? Y es súper loco porque mucha gente que estuvo a su espalda recibiendo, ¿no es cierto?, los palos de los carabineros, ahora, ¿tú crees que lo van a recibir? ¿Ya? Porque además que hay otros temas también asociados al tema que él utilizó como mentira, ¿no es cierto?, que en este caso el cáncer. Bueno, en todo caso, tremendo. Perdón que te interrumpa, pero por un lado, así como hay estos tipos con delirios mesiánicos, también hay tipos con delirios de borregos, ¿cachai? Que siguen a estos hueones con los delirios mesiánicos. Entonces, lo más probable es que sí volvamos a tener a gente cubriéndole la espalda.
bueno, hago ahí el llamado a que le cubra la espalda, pero que primero le hagan un favor y diga, oye, si tú estás enfermo por las ABC cosas que tú tienes, porque incluso también yo puedo aceptar ante la igualdad, ante la ley, ¿no es cierto?, de que él podría haber quedado callado con su diagnóstico, porque eso también es un derecho que uno tiene como paciente, ¿no es cierto? Pero justamente retomando la hebra del victimismo, el victimismo está instalado y un sector de la política, o varios sectores de la política, no solo de la izquierda, ojo, no solo de la izquierda, va a sacar, y lo vamos a ver después en el próximo caso de que nos va a anunciar el infierno, el victimismo está dando harto jugo, da mucho jugo, y eso habla también, lo he dicho en otras ocasiones, en el otro programa también dije, habla de una sociedad traumatizada, y eso es justamente lo que uno podría aportar como ciudadano hacia bienestar, a esa superación de esos duelos que todavía existen. Lo que pasa, estimado Pedro, es que hay muchos chilenos que es gente buena, pero es también ingenua. Eso es lo que pasa, es gente buena, sí. Es como la misma situación, este señor Rojas, o otros casos, por ejemplo, este señor Garay, también que tuvimos, o la señora esta de la Madame no sé cuánto, que de los quesitos, que estafó. Y tenemos otro caso de la misma línea, de este señor. Son personas que finalmente los que lo alimentan son personas buenas pero ingenuas, son personas de buena intención, si al final ellos son seres humanos, los que apoyan a esta, ¿ya?, que en el fondo lo que dicen ellos es que tienen cierto como compasión, ¿ya?, que no es malo, pero el problema es que no son capaces de detectar la mala intención de este otro tipo, porque estas personas, los delincuentes, porque yo creo que esa es la palabra, porque los delincuentes siempre se muestran como buenos hasta cuando ya los pillan, y él está en esa postura, porque no olvidemos que él todavía va a recibir el sueldo, él dice que no, pero todavía lo recibe, entonces él sabe, digamos, está en una posición muy cómoda, está aprovechándose de... Me acordé de otro detalle a propósito, sí, que tiene que ver con lo que acabas de decir. Él presentó su renuncia. Imagínate, yo soy un entrenador, yo presento la renuncia, me está yendo mal el equipo y la directiva me la rechaza. Puede pasar, pues. Yo puedo renunciar, ¿cachai? De facto, pero eventualmente, no sé, yo pensé eso, lo anoté, y si tienen que... Todo ese trámite, que yo no sé si está arreglado, que ha sido un gran tema la última semana de la constituyente. Bueno, según yo tengo entendido, aquí aplican las mismas reglas que para los parlamentarios, y en el caso de los parlamentarios, de los diputados, por ejemplo, la única razón de que ellos pudieran renunciar de esa manera es aduciendo un tema de salud de por medio. Y si esta persona, ojo, realmente tuviera la intención de renunciar, como dice que tiene la intención, porque dice yo renuncio a la constituyente. Si este compadre realmente tuviera esa intención, lo que habría hecho es ver el mecanismo de justificar vía médico, de lo que sea, puede ser hasta cualquier cosa de relación médica. Yo imagino que ahí podría quizá alegar algún tipo de desorden mental o algún tipo de, no sé, de depresión, y eso es una causal médica por la que al weón sí le podrían permitir renunciar, y él no lo hizo. Claro, pero también los antecedentes. También hay, lo que pasa, mi estimado, es cierto, que Jorge, que hay, él tiene esos mecanismos, pero también sabemos que la convención, cuando hicieron el reglamento, que sería como el documento que ordenaría o daría como directriz en estas situaciones, no está escrito eso. Entonces aquí yo no sé qué irán a hacer los constituyentes, probablemente se demoren un mes más en redactar, como son tan lentos, ni siquiera llevamos 3 meses de convención y no llevamos ni un artículo de la Constitución. El primer artículo de la Constitución de Chile hasta ahora, amigos y amigas que nos ven de Alianza Libertaria, es que en Chile tenemos presos políticos. Es el primer artículo de la Constitución, o sea, por favor. Ya, obviamente es broma lo que estoy diciendo, no es verdad, pero, o sea, eso es lo que hicieron el primer mes. Entonces, esta gente dice, ¿cuánto tiempo se va a demorar en que creen un artículo en la cuestión de ese reglamento que tienen, ya, para que este gallo se pueda ir, porque esa es la cuestión? Y no creo que la mesa directiva no acepte la renuncia, porque quedaría muy mal, porque acuérdate de lo que te decía, de que sectores de la misma izquierda presionaron esto, liderados por Baradit, ya, que no es por buena intención, no por sino que claro, él está pensando en que en el plebiscito salía, y el señor Atria, también que pidió que este señor renunciara. Es que ellos quieren defender su proceso,
proceso que ya se están dando cuenta que incluso internacionalmente ya está viéndose mal. Así es. Debido no solamente a este episodio, sino que a una seguidilla de episodios, ¿cachai? Sino Oye, que se van sumando. Sí, yo antes de hacer una pregunta que se me ocurrió sobre este tema, me gustaría que pudiéramos especular. Creo que también da muestra de algo que dije anteriormente, de la idoneidad de las personas. Yo creo que una de las falencias de una persona que no es idónea, y tú dijiste algo muy importante, Fernando, cómo se pierde el foco, y creo que hay gente dentro de la misma constituyente que le está recordando a esta gente que quiere refundar Chile, que está desenfocada. Y que ellos lo interpretan como que están tirando están tirando el carro en contra del avance de esto. Entonces es muy sutil eso desde el foco de yo tengo una misión, tengo que ponerme de acuerdo. Surge el tema de los 2/3 y todo eso también. Quiero hacer una pregunta que me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a cómo este suceso de Rojas Vade afecta a cómo está conformada al proceso constituyente, o cómo lo aprovecharía un sector que nos representaría a nosotros, o a lo que representa, ¿no es cierto?, también a los pueblos originarios. ¿Cómo ustedes ven el impacto, me gusta la palabra impacto, de todo lo que está pasando en el futuro? Mi respuesta va a ser cortita, así que la tiro antes de la tuya, Fernando. De partida decir que no creo que haya un sector que nos represente. Entonces, partimos mal desde ahí. Entonces, ¿qué sector que nos represente hay? Ninguno. Entonces, no hay un sector que pueda aprovechar esto tampoco. Pero en términos valóricos, el derecho a propiedad, el derecho a la vida, por ejemplo. Pero son cosas que esta gente que está en la convención no defiende. No sé si es el momento en que se está discutiendo eso, porque ahora están levantando un montón de comisiones y temas. No, te lo digo porque durante la campaña estas personas también hablaron de estos temas, ¿cachai? O sea, fue tema de las propuestas, que el aborto, que la cuestión, que la iglesia, y tiraron un montón de cosas, que la vida, que la eutanasia, y así se fueron. Entonces, desde el punto de vista valórico, yo por ejemplo como... O sea, no me gusta decir esta cuestión, pero como libertario, por ejemplo, a mí me gusta que las personas decidan sobre sus propias vidas, ¿cachai? Y para mí el problema aparece cuando el Estado es el que toma las decisiones por sobre tu vida. Lo mismo en el caso de la eutanasia, ¿cachai? Si yo, por ejemplo, decido morir porque, no sé, tengo una enfermedad grave y ya no, para mí la vida ya no es soportable, no quiero que el Estado decida si puedo morir o no. Por darte un ejemplo. Entonces yo creo que eso, lo del tema valórico quizá me recuerda un poco más a esa herencia del mundo conservador. Quizá una suerte de paternalismo que tengamos todavía amarrada en el cuerpo, que no nos hemos podido sacudir totalmente. No sé, esta situación de la convención es algo convención constituyente es muy inédita. Es tan inédita que se creó con paridad, con 155 representantes, única en el mundo, escaños reservados, y con un reglamento que no contempla si un convencional es corrupto o comete delitos. Entonces no es tan inédita que hasta eso se les saltó a estos genios que tenemos ahí con esos sueldos millonarios. Entonces, con todas esas asignaciones que piden más presupuesto y todo. ¿Para qué? Para eso. Bueno, yo creo que yo lo único que observo, al menos, estimados amigos, es que la Convención está perdiendo de alguna manera la credibilidad de la ciudadanía, de la gente que los eligió, y ahora este tema de la renuncia va a significar, claro, es la expresión que estuvieron haciendo dentro de la misma izquierda, porque la derecha no pidió, creo que sí pidió un sector, pero más estaban usándolo para pegar, porque no olvidemos que en la derecha hay un sector que está como tratando de sabotear y hay que decirlo tal cual. Hay un sector de la derecha en la convención que está ahí entre la señora Marinovich y la señora Cubillos, que están boicoteando esta situación también, hay que decirlo. No hay que negarlo, están boicoteando porque ellas desde el principio estaban convencidas que esta cuestión no, bueno, todos, por nosotros yo creo que yo también, de alguna manera no, pero ellos tampoco son aporte en la convención y están ahí usándolo como caballitos para legitimar todo este proceso, sin presentar tampoco ningún artículo
para la Constitución o algún cambio, nada, solamente se dedican a pelear y en fin. Así que, no sé, yo creo que el circo de esta convención es de izquierda a derecha, no se salva a nadie. Imagínense Déjame agregar otra cosa, Fernando. Imaginemos que esto se permite, el compadre renuncia, es removido de la convención, ¿y qué pasa con ese cupo? Y vamos a entrar en otro. Vamos a entrar en otro nudo ciego de ¿qué pasa ahora? Vamos a esperar quizás cuánto tiempo va a pasar para que estos tipos se pongan de acuerdo en poner todas esas condiciones en el reglamento. Yo siento esto como imagen, yo siento que ese elemento de una estructura que se está formando es tan endeble la estructura que ese elemento que es como una hormiga deja un tremendo impacto en una estructura que es, como tú dices, Fernando, muy feble, muy antojadiza, que está cumpliendo estándares, que por apuro que Chile, que representa muy bien quizás también esta como idea que tenemos de presidente que es como tan parafernálico, ¿cachai? Como que te hace cuestión que tiene este presidente, otro narciso más, ¿cachai? Otro más. Entonces, todo confluye sobre un periodo de que los narcisismos están haciendo agua el futuro de una sociedad que ha construido cosas y que como que quieren justamente rechazarlas. Chile es el único país que se dice a sí mismo que se acabe, o sea, es raro, eso es como bien raro. Déjame decir algo antes que se me olvide, que si no se me va a olvidar, que quiero mandarle un mensaje a los amigos de izquierda. Señores de izquierda que están defendiendo a muerte, no todos, pero algunos, se lo digo a los que lo están haciendo, defendiendo a este señor Vade, diciendo que en realidad se equivocó, y solo se equivocó. ¿No podríamos decir lo mismo de Sebastián Piñera? Quizás Sebastián Piñera se equivocó en cómo ha estado haciendo las cosas. Y no deberíamos odiarlo, ni mandarlo al carajo, ni tratarlo como se merece, porque quizá Sebastián Piñera se equivocó. Claro. Con un error se hizo se adueñó de un banco, como dicen. Entonces, claro. Claro. Entonces, es que esa es como la narrativa, por eso te digo que le falta un fondo, no tiene un fondo, que construye una lógica que por eso te digo, quizás yo en ese argumento mío súper conservador y lo acepto, de eso valórico que sea. Uno puede ser ingenuo también, pero también uno también parte del principio de la buena fe, ¿cachai? Entonces creo que también hay cosas que son intransables también para el convivir, porque ¿cachai? De una comunidad diversa, ¿cachai? O sea, la desconfianza tiene sus límites también, tiene sus pros también. Pero lo que tú decías del narcisismo en la política, creo que lo decía Hayek. Hayek lo decía que en el fondo la política reúne a personas que quieren pisotear a los demás, que ahí tenemos un rasgo de narcisismo, que en el fondo buscan tener poder porque tienen ciertas aspiraciones. Entonces la política trae lo peor de lo peor, lo dijo Hayek. Entonces ya estábamos hablando hace tiempo. Entonces, y quizás antes más, desconozco si alguien más dijo lo mismo. Bueno, podríamos ir a la Biblia también, po. En la Biblia también salen, el mismo Jesús habla de lo que representan las figuras de autoridad y el poder y todo, y criticó fuertemente a las figuras de autoridad. Jesús fue un gran revolucionario en ese aspecto. Entonces estamos hablando hace muchos años, de hace mucho tiempo. Entonces, claro, por eso tenemos esa cloaca en la política, esa asquerosidad que reúne a los peores seres humanos, pareciera ser. Clase dirigente que tenemos. Me gustaría, chicos, por tiempo avanzar en la comillas pauta que teníamos, porque hemos estado hablando de la confianza, de la mentira, de los errores, irregularidades. Claro, porque todos cometemos errores, parece. Como oye, sí, eso también. Aquí quisiera hacer un inciso con respecto a ese. Yo creo que todos cometemos errores. Y dijo el pelado va de algo que a todos nos cabe, que es nos hacemos cargo de nuestras acciones y no culpamos, en este caso, al Estado. Ahora, yo me pregunto, ¿este señor reconocerá sus errores? Bueno, ahí tenemos la joyita del día. El escándalo de la semana. Les voy a leer porque, bueno, otra vez tomando la misma fuente, el mismo diario, pero lo tenía a mano, así que ahí va. Partido de la Gente reconoce orden de arraigo contra Franco Parisi, pero desmiente millonaria deuda por pensión alimenticia. ¿Qué les parece? Y no voy a entrar en detalle porque esta cuestión está tan manoseada durante todo el día que imagino que ya todos están enterados de lo que está pasando acá. No, mira, ahí creo que se juntan dos cosas. Por un lado, a mí esta es mi opinión personal.
por un lado, que efectivamente Franco tiene una deuda de pensión de alimentos, eso es, a mi juicio, un hecho. El tema es cuánto, eso lo tienen que dictaminar la justicia. Pero por otro lado, también me parece bastante curioso, ¿ya? Curioso que Canal 13 haya accedido y haya ventilado una causa reservada, ¿ya? Y por lo general las causas de familia, uno, para que ustedes sepan, amigos que están escuchando y viendo esto, uno puede informarse, todas las causas que uno tenga, salvo las de familia, son públicas. O sea, si por ejemplo usted quiere ver una causa penal, de civil, de cobranza, todo eso, hay portales en internet del Poder Judicial que usted puede acceder. Las únicas causas que usted no puede acceder son las de familia. Y usted se preguntará por qué. Bueno, por un lado es porque hay muchas veces menores incluidos, porque la justicia familiar es la que toma a los menores, ¿ya? Entonces, Canal 13 ventila una causa reservada y eso por lo menos es curioso, pero tampoco hay que negar que hay temas ahí delicados y que yo creo que Aparici ya con esto se sepultó. O sea, yo creo que desde aquí no sé qué pasará, pero Aparici ya no creo que se pueda salvar otra vez. Oye, aquí en el fondo operan nuevamente lo que hemos venido diciendo en esta emisión, que los medios están haciendo una pega de descreme importante para que ir como acotando el universo presidenciable. Es interesante lo que está pasando. Yo creo que los suprapoderes, cómo se mueven. Yo creo que lo despertó un poquito el tema de la ley de medios. Ahí como que se empezaron a espabilar quizás. Totalmente de acuerdo, Jorge. Bueno, ahí ese fue un batatazo para la Mónica Rincón, por ejemplo. Para Matamala, bueno, empezaron no soy tan zurdo, parece. No, voy a dar mi opinión personal, obvio, y insisto, siempre cada uno su opinión es personal. No hablo en nombre de nadie. A mí me gustan, he estado revisando las ideas de este compadre o las propuestas, y que son las que más me gustan de entre todos los candidatos. El tema es que han ocurrido varias situaciones. Por un lado, recuerdo unos Twitter, unas historias de Instagram, donde hablaba, por ejemplo, mentía abiertamente sobre el tema de las pensiones, diciendo que todos se jubilaban se les calculaba con 120 años, lo que es mentira. Eso no es así. Los invito a investigarlo. Van a ver que no es muy difícil googlearlo y lo van a encontrar rápidamente y se van a encontrar que el compadre mintió abiertamente. No sé si por populismo. Si es así, me parece una asquerosidad. Luego el tema del debate. El compadre no estar aquí en el debate, para mí deja de ser opción. O sea, una persona que quiere un tratamiento especial, o sea, permítanme a mí y solo a mí participar del debate de manera telemática y respaldando esa solicitud en que la tecnología lo permite, y él no viene porque está trabajando. Entonces, ¿por qué no viene al debate y trabaja vía telemática? Me pregunto yo. Y termina con esto, o sea, le dé plata a los cabros chicos, y yo creo que no hay nada más sagrado que la familia en este país. Y voy a decir más, yo creo que situaciones como esta y hueones como este, que no se preocupan de sus hijos, y lo digo a título personal porque no conozco la memoria de él, no sé realmente qué es lo que pasa en su núcleo familiar, pero la impresión que me da es que este hueón no se está haciendo cargo de su hijo, porque debe pensión de alimentos. A lo mejor me estoy equivocando tremendamente y no es así, pero es la impresión que me da. Y estas situaciones de familias disfuncionales son las que nos llevan a situaciones donde los cabros chicos, en vez de pensar, reflexionar y analizar sus problemas, terminan yendo a una plaza a tirarle piedra a alguien o a prenderle fuego al negocio de alguien. Sí, pero ojo también con la hipocresía de los medios, que te pueden informar de una historia, de un drama, pero tú puedes diagnosticar un montón de cosas, pero no tiene un mayor impacto sobre la vulnerabilidad o el bienestar de un niño o de una familia, ¿cachai? O para evitar lo que ellos dicen evitar, ¿cachai? Ese es el gran problema de los medios, no tienen impacto cuando ellos plantean. Mucho en la televisión se escucha: es que no queremos más femicidios, es que no queremos más robos, es que no queremos más... Y ese pensamiento infantil, ¿cachai? Ese pensamiento también promueven este tipo de noticias, ¿cachai? Entonces, nosotros vivimos generalmente en una falta de foco muy grande, ¿cachai? O sea, aquí nos vamos a agarrar también con lo que dice el candidato Sichel. No quiero decirlo yo, por favor, cedo la palabra, porque me parece
Me da un poco de vergüenza citarlo. Mira, yo al menos voy a estar expectante a lo que pasa en la justicia, porque esto sabemos que es una causa, la justicia en Chile es lenta, muy lenta. Y recién la semana pasada, el jueves 16, los abogados de Franco Parisi pusieron esta como solicitud de, no recuerdo el concepto, ahí le pido disculpas a los que manejen más temas jurídicos que yo, pero como que en el fondo se anulen estas órdenes de arraigo y todas estas medidas cautelares que está actualmente enfrentando Franco Parisi. Y vamos a ver realmente si él es capaz de probar no solo a los tribunales, al tribunal de familia, sino que a la opinión pública, a todas las personas que con esto están muy decepcionados, lo que él sostiene que no es el monto que señala la ex mujer o ex esposa, mejor dicho, de Franco Parisi, que son cerca de 200 y tantos millones de pesos, que debe desde hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces es complejo, además que desmintieron otras cosas más que decía Franco Parisi sobre el tema de que él trabajaba en la Universidad de Alabama, también salió en el reportaje Canal 13, y bueno, después finalmente el presidente del Partido de la Gente, que creo que fue uno de los que también salió en el reportaje, decía que él mismo fue el que señaló que trabajaba ahí y que salía en su perfil de LinkedIn. Finalmente después hoy desmintió eso en una conferencia, hicieron una rueda de prensa ellos, una nota, ¿cómo se llama esto? Punto de prensa, el Partido de la Gente, todo el Partido de la Gente, todos los directivos, y claro, él salió a corregir lo que él había dicho, que se había equivocado y todo. Otro error ahí, se equivocó en últimamente hartas personas cometen errores y se equivocan. Claro. Y mira, disculpen que me ponga aquí el traje de profesor. Ya, tú sabes que yo soy profesor de piano y unas cosas que hacemos en la clase de piano es dar pero ponte el traje de buen profesor, po. Retroalimentación inmediata. Creo que una de las cosas importantes de la enseñanza es poder darle a una persona que tiene a su cargo, decirle al tiro dónde corregir, cuando es necesario. Entonces uno tiene toda una historia, hay un montón de información, han habido tantas presidenciales, ha habido tantas historias, y seguimos cayendo en los mismos errores, como que no hay una mejora, ¿cachai? Pero eso también puede significar lo que decía anteriormente, así se va descremando también la situación. ¿Cómo no aprendemos de nuestros errores? Yo hago la pregunta, o sea, ¿qué pasa con los asesores? ¿Qué pasa con cuando uno crea una campaña y cuando hay un equipo detrás que debiera estar, debe ser porque hoy día estoy mirando House of Cards, ¿cachai? Que, bueno, tratan de encontrar todo, ¿cachai? Pero más allá de la ficción, está en juego, ¿no es cierto?, lo que usted hasta cierto punto lo están diciendo de manera implícita, por la fe pública, la confianza de las personas, de una ciudadanía. No, a ver, yo estoy preocupado, estoy muy preocupado porque lo he discutido con muchos amigos, con gente cercana, y es que no hay un solo candidato que me parezca decente, ¿cachai? Y es terrible, y es decepcionante, y es que cómo carajo vamos a enfrentar todo lo que le viene al país post pandemia, que el plebiscito, que la cuestión, que la corrupción, y todo lo que tenemos encima, y lo que necesita el país para avanzar. Y los candidatos, oye, es que yo siento que no hay ni un candidato que dé el ancho para ser candidato. Y la situación es horrenda. Porque tú decís, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y empezáis a mirar. Yo creo que voy a decidir por quién votar el día del debate. Y estoy en esa, porque ya los programas, incluso los programas uno los ve y así en memoria y te das cuenta que los presidentes como que tienen estos programas, estas propuestas, pero después no hacen ni una hueá de lo que dijeron que iban a hacer. No sé, estoy profundamente, creo que decepcionado de Chile como nivel de sociedad. El camino, mi estimado amigo Jorge y Pedro, creo que el caso de Franco Parisi reafirma nuevamente las ideas de la libertad, pero la idea de libertad de verdad, no las ideas que promueven los conservadores, sino que las ideas de la libertad, y lo voy a decir con nombre vivo, no son las ideas que promueve el señor Agustín Laje, que es un sinvergüenza. Ya no, lo estoy diciendo muy extremo, pero es un tipo que disfraza la libertad con temas conservadores. No es eso, no es apoyando gobiernos conservadores de derecha, no. Es realmente aboliendo el Estado. Si lo que hay que hacer es eso, hay que destruir el aparataje, toda esta porquería que nos gobierna, ¿ya? Si eso es lo que hay que reflexionar en
en los impuestos, en los excesivos impuestos que nos cobran, y que los políticos no son la solución, no son los gobiernos, no son los candidatos presidenciales, no son es cuando nos liberemos de eso, ese día realmente vamos a ser libres, no por elegir al caudillo, yo creo que esto nos deja más que claro estos valores. No sé qué opinan ustedes, amigos. A ver, déjenme responderte con una pregunta. Mira, hemos hablado de la libertad, hemos hablado de los errores, de muchas cosas, pero veamos a la sociedad, hagamos un escáner de lo que somos nosotros y el resto de los chilenos. ¿Están los chilenos preparados para ser libres? Buena pregunta. Bueno, es que ahí están las definiciones, pues ahí cuando aclaramos los temas que vamos a definir por libertad, y esa libertad como a mí me gusta la definición de la democracia en torno a esa tensión que existe entre lo colectivo, que es justamente nuestra herencia biológica incluso, frente al desarrollo de lo individual, que algunos, me acuerdo de algún citar algún. Se refiere al gregarismo. Claro. Yo sé que tienes problemas tú con la palabra colectivo y la voy a decir varias veces, Jorge, no te preocupes. Me gusta esa palabra, porque tú sabes, soy profesor y siempre me gusta trabajar con grupos, lo siento. Pero también está una cosa que son aquellos individuos. Tú citaste a Jesús, por ejemplo. Esos son las puntas de lanza. Y si uno, por ejemplo, tiene una punta de lanza, genera una brecha y esa brecha va arrastrando. Y yo creo que eso pasa. Yo creo que el gran cambio, sin duda, es desde el individuo. Las construcciones, ese es el problema de quien piensa que el Estado le va a resolver los problemas. En un tema tan sencillo como la salud, pensar que el Estado es el garante de nuestra salud es una fantasía infantil. Yo soy responsable de lo que como, de lo que respiro, de como un montón de cosas. Y entonces eso justamente tiene que ver con el paradigma un poco externo que nosotros vemos la vida. O sea, como que todas las circunstancias externas, yo creo que avanzar esa libertad es realmente comunicarse con el sentido más interno. Y eso es un proceso de madurez. Yo no se lo podría pedir a un cabro de 20 años. Neurológicamente no está preparado para eso. Entonces imagínate un montón de cabros que neurológicamente no pueden tener ya una visión individual que se construye a mi edad, por ejemplo, a los 40, y eso ya está documentado, no es una opinión mía. Entonces, es un desafío. Pedro, tú dijiste algo que coincido, pero completamente contigo. O sea, tú apuntaste una cuestión casi existencial, así muy profunda, que es el valor que le damos a la autoridad, y tú tocaste a Jesús, que yo creo que tocaste otro ejemplo muy notable. Porque Jesús, en el fondo, construyó colectivos, pero en base a la voluntad, no en base a la coacción, que es lo que nos ocurre con el Estado, es a la voluntad. O sea, tú decides seguirme, Jesús te preguntaba, ¿tú quieres seguirme? ¿Tú eres libre? ¿Tú lo haces? No te obligo. Decidir. Exacto, te da la decisión de decidir. En cambio acá no, pues estamos bajo una obligación, una coacción, tenemos la amenaza de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Impuesto Interno, de la cárcel, del Poder Judicial. Entonces, tú aquí no podés decidir y elegir nada. Entonces, yo creo que el último gran ejemplo de lo que tú dices, Pedro, fue la pandemia. ¿En qué sentido? Que acá prácticamente el nivel de validación de las extremas medidas de la dictadura sanitaria que tuvimos en Chile, que fue pero así impresionante, o sea, un nivel de que las personas llegaban a desconfiar de los ojos, o sea, un nivel, creo que ahí mostramos lo enfermos que estamos los chilenos a nivel de salud mental. Estamos muy mal, muy mal. Yo lo digo con mucho conocimiento de causa, porque trabajo en esa área de la salud mental. Entonces, yo creo que ahí tuvimos la gran evidencia de cómo los chilenos validamos, o validaron, digamos, me voy a integrar al grupo, validamos como todas estas medidas tremendamente, porque Jorge sabe eso también un poco. Tengo esas malas, de repente también, de repente uno por protocolo tiene que usar son mascarilla, pero uno sabe que la mascarilla no te sirve en espacios abiertos, pero bueno, esas son tonteras que uno tiene asumido, digamos, Jorge lo sabe. Pero en el fondo los chilenos mostramos ahí lo mal que estamos de asumir estas normas tan extremas. Yo creo que ahí como que decimos, chuta, tenemos que confiar en un Mesías que nos diga qué hacer. Y estamos eso es una cuestión que tenemos muy internalizado. Yo creo que quizás es porque cómo nació este país, po.
Si Chile nació en base a un caudillo que primero era los hermanos Carrera, después fue Bernardo O'Higgins. Nunca tuvimos como una liberación como en Estados Unidos. O Estados Unidos no fue igual. Entonces, oye, calcula tú, bueno, y una de las cosas también, porque son estos procesos revolucionarios generalmente son puros ríos revueltos, weón. ¿Cachai? Y el weón más coherente, el weón más enfocado, yo creo que es el ejemplo también que lo muestra patente Estados Unidos, lo que logra hacer hasta el día de hoy, ¿cachai? O sea, por favor, para Occidente por lo menos, no sé. Tocaste un punto muy notable, encuentro yo, pero podríamos filosofar 2 horas más en el programa, pero el Jorge nos va a cortar. nos va a censurar. No, pero la pregunta fue buena, la pregunta, creo que dio para ese mensaje que no es tanto filosofía. No, y me parece importante. Acción. Sí. Tomar decisiones, dijiste eso es ejemplo es de tomar decisiones, hacerme responsable. Entonces creo que va por el camino. Si yo le diría, tome sus decisiones y corríjase. Y el weón quiere seguir tirando piedras, pelotudo. No, bueno, algo importante que hay que recordar es que quizá, o desde el punto de vista que yo lo entiendo, ser libre también implica ser responsable de tus acciones. Y a eso quería llegar con todo esto, porque todo lo que está pasando y todo lo que hacemos en Chile, quizá de repente se nos olvida un poco de que tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo. Y empezar a poner más atención, por ejemplo, cuando vengan las elecciones, votar a conciencia, ir a votar, hacernos responsables de eso y hacernos cargo también de las malas decisiones que tomemos, que van a ser muchas. Son parte del aprendizaje también, pero hay que estar atento a la cuestión. Esa es la cuestión, hay que estar atento. Los políticos no están atentos. Yo creo que esa es la desidia de los políticos para mí. No están atentos, viven sus propias fantasías narcisas, weón. No, genial. Oye, cabros, tengo que decirle que fue un agrado como siempre estar con ustedes. Me encanta conversar así. Estoy feliz. Esta es el tercer ya edición de este programa. Espero seguir contando con ustedes. Son un tremendo aporte. Yo acá de repente me quedo un poco corto con gente tan brillante en estos temas, weón. Así que voy a hacer como una etapa de despedida como siempre. Así que voy a ponerme grandote ahí. Súper grande. Lo eres. Para que me vean el caracho ahí los espectadores. A ver, ¿a quién le doy la palabra? Los voy en el mismo orden que los presenté. Pedro, adelante. Bueno, me despido. Espero que tengan una linda semana, que hayan tenido un buen 18 y nada, que ha sido una buena conversación. Creo que me lleva algo. También es rico llevarse con algo de las opiniones de los demás. Encontrar divergencia también es bueno. Me encanta eso. Así que gracias por estar y cada vez yo sentirme más compenetrado con el mundo libertario, así que te lo agradezco, Jorge, esta invitación, de verdad. Das tú ahora, Fernando. No, gracias, estimado Jorge y Pedro, muy buena conversación. Y bueno, creo que lo único que terminaría es que todo esto que está pasando con el Partido de la Gente, Seos Parisi, reafirma el anarcocapitalismo. Yo creo que eso es que en el fondo los políticos no son la solución. La solución es que nosotros tomemos conciencia del rol que le damos al Estado, al poder que le damos, y que seamos libres, pero de verdad, no esa libertad de que tú le depositas tu determinación a un político. No, eso no es libertad, y estamos hablando de izquierda o derecha, no. La libertad es cuando tú puedes determinar tu propia vida, tú decides a conciencia en base a tu voluntad, ¿ya? Eso realmente es libertad, y yo creo que los chilenos tenemos que aprender mucho de eso, y plataformas como esta, Cultura en Libertad, la Alianza Libertaria y tantas otras plataformas son lugares donde se da la batalla cultural, y que es muy importante. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, dar la batalla cultural para que seamos seres libres. Así que gracias, estimado amigo. Voy a aprovechar de hacer un aviso. Este programa se emite los días martes. Estamos sacando semanalmente ya nuestro programa sobre las criptomonedas en YouTube. Así que pasen, dense una vuelta, escúchenlo, véanlo. Está súper interesante. Se han tocado temas como por ejemplo los NFT y un montón de cosas más. Así que los invito a pasarse si les interesan esas cosas.
Otro aviso importante, esta semana no va el podcast, vamos a hacer una pequeña pausa en ambos podcasts que tenemos, en Libertad o Muerte y en No Más Mierda, y vamos a hacer un especial esta semana por el tema del debate. Entonces se cancelan ambos programas y se sube un podcast especial referente, que vamos a fusionar ahí a los grupos de gente de ambos podcasts. No todo, obviamente, si no va a ser un caos ahí, vamos a ver quién se anima a participar ahí. No excluimos a nadie. ¿Va a ser paritario? No sé si va a ser paritario, no lo sé todavía, pero ¿sabes qué, weón? Voy a intentar que sea paritario solo porque lo mencionaste. Voy a intentar que sea paritario y obviamente ese programa se va a emitir por los dos. Va a salir en las dos páginas, tanto en el playlist de Libertad o Muerte como en el playlist de No Más Mierda. Y seguramente va a salir por ahí por el día viernes. Así que dejo el aviso. Y nada, voy a dar mi mensaje de siempre. Recuerden, señores, el enemigo no es el vecino, no es el compadre que te quitó la polola, no es la amiga esa que en realidad no era tu amiga y se robó tu polola. Sorpresa. A veces el enemigo es usted mismo, porque de repente la caga, se hace el hueón y al final no asume las cagadas que se manda. El verdadero enemigo, y se lo dejo ahí, porque tiene que entenderlo de una vez por todas, el verdadero fucking enemigo son los políticos de mierda. Buenas noches.